niños, el día de hoy les voy a contar una fábula. ¿Qué les parece que iniciemos el día de hoy con la de El perro y el hueso? Es una fábula de Esopo. Recuerden que la característica de una fábula es que tiene una moraleja, es decir, una enseñanza. Érase una vez un perro callejero. Le gustaba comer todo cuanto encontraba. Pero lo que más le gustaba era morder un rico hueso. Un gran día, buscando en la basura, ¿qué creen? Un gran día, buscando en la basura, se encontró un gran hueso y se lo llevó. Se subió a un puente donde cruzaba un río y comenzó a morderlo. De repente vio a otro perro que también tenía un hueso. Parecía más grande y jugoso que el que él tenía. Y pensó en ladrarle para así quitarle el hueso. ¡Woo, woo, woo! El perro se dio cuenta que el animal al que él quería quitar el hueso era su propio reflejo en el agua. Moraleja: no codicies lo que otros tienen, porque puedes perder lo que has ganado con tu esfuerzo. Adiós.